que enviaron como para hacer una explicación general de cuestiones pequeñas del idioma, así para que ya vayan teniendo en cuenta y ya lo vayan incorporando, que va, que son cuestiones sí gramaticales y tal, pero que por ahí las pasamos por alto o que no le dedicamos una clase, por ejemplo, a esto. Algo muy puntual y que se repitió en todas las comisiones en las que estoy, es el uso de las mayúsculas, gente. Y esto ya va por una cuestión ya fuera del inglés, una cuestión de los nombres propios, por favor, con mayúsculas, siempre. Así sea nombres de lugares, de localidades, nombres de universidades, nombres de películas, de libros, ¿sí? Con mayúsculas. Y prestar atención, sí, que si ustedes están escribiendo desde el teléfono, van a tener que pelear con el autocorrector porque eh, les va a querer poner una palabra lo más parecido al castellano que tenga en su memoria y chequeen eso también, sí, o desactiven el predictivo por el tiempo en el que ustedes vayan a escribir, eh, porque hay veces en que uno puede deducir cuál era la palabra que quisieron escribir y que les puso otra, y hay veces en que no, hay veces en que no, hay que, entonces, como cualquier texto que se vaya a entregar, sí, presten atención. Otra cosa también por ahí a tener en cuenta, sí, es que con respecto a los nombres de las comidas, sí, por lo general tiende a adoptar el nombre con el que se lo conoce aquí, regionalmente, sí, a no ser que sea una comida o un alimento, más que nada. Por lo general, cuando hablamos de comidas en plan de el plato hecho, sí, nos referimos a él con el nombre que lo conocemos aquí en el país o en la región en la que se conoce ese, ese alimento. Cuando una comida es universal, por ponerlo de una manera, por decir hamburguesas, sí, hay una palabra, se ha llegado a un consenso en que hamburguesa es hamburger, ¿sí? Ahora, comidas ya demasiado autóctonas como por poner el asado o el mate, ¿sí? Lo vamos a llamar simplemente así. Y otras variantes de comidas, no sé si serán locales, pero sí que nosotros les damos ese uso, como ser el pastel de papa o la milanesa. Le vamos a decir cuando estemos hablando en inglés, nos vamos a referir a ellos con ese mismo nombre, con cómo nosotros lo decimos, ¿sí? De la misma manera que nosotros adoptamos comidas de afuera con el nombre que lo dicen ahí. Y repito, me refiero a comidas cuando ya hablo del plato elaborado, ¿sí? Por ahí los ingredientes de esa comida sí tienen su nombre, sí tienen su traducción y los conocemos así. Ahora, Ah, todo eso junto, ¿sí? Tienden eh, a tener un nombre en especie. Por ejemplo, si yo les digo sí, guiso de lentejas, ¿sí? Por lo sí, general lo vamos a decir así, lo vamos a decir nomás en español, tipo, my favorite food is guiso de lentejas. Y quien lo quiera aprender de otra forma va a tener que aprender a decirlo así, ¿sí? En el sentido de que si uno le prepara un guiso de lentejas a una persona que vive y que habla en un idioma, que tiene inglés como segundo idioma, tendrá que aprender a decirlo como guiso de lentejas, como le salga. Entonces, eso con las cuestiones de las comidas. sí, Otra cosa, claro. perfecto. Entonces, otra cosa también a tener en cuenta, que nosotros en español sí utilizamos mucho lo que en lengua se conoce como el sujeto tácito. Es decir, que nosotros no siempre tenemos que estar diciendo de quién se trata o quién está ejecutando el verbo en esa oración. O
lo decimos una vez y ya está. En el sentido de que si yo digo, a mí me gusta mirar películas y correr por la tarde, yo dije a mí al principio de la oración, a mí me gusta hacer esto y hacer esto otro. Utilicé dos verbos distintos, pero yo ya especifiqué que estoy hablando de mí. En inglés no, en inglés cada vez que ustedes escriban un verbo, ese verbo jamás puede ir solo. Siempre tenés que poner quién lo está ejecutando. Así sea la misma persona, así tengas que decirlo 3 veces en la misma oración. I like reading and I like running in the morning. Por ponerlo de una forma, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes vean un verbo, siempre tiene que estar acompañado de quién lo ejecuta, ¿sí? Entonces, presten la atención a eso también. Otra cosa después que, bueno, que lo vamos a chequear ahora en el tema de la clase de hoy, ¿sí? Es que cuando vamos a hablar de una ocupación, ¿sí? O de algo a lo que uno se dedica, eh, y siempre y cuando estemos hablando en singular, el inglés nos pide, nos demanda que nosotros utilicemos el artículo un o una, ¿sí? Yo soy un profesor, yo soy un estudiante. Es por eso que ustedes van a ver que en algunos de los textos yo les Claro, devolvía con así. I am a tal cosa, student. Entonces, como estudiante, cuenta no como una ocupación, como algo a lo que uno se dedica. Respetamos esa regla del inglés en donde necesitamos ese artículo. Siempre y cuando estemos hablando en singular, ¿no? Ya si estamos hablando de un grupo de personas, si yo quiero decir que ellos son estudiantes, ya no utilizo el artículo un o una. Y ahí también esto me da pie para hablar de otra cuestión, que también por ahí eh, no hay que dejarla como muy por sentado, en cuanto al uso del inglés y la diferencia con nuestro idioma. Que nosotros, cuando describimos algo, nosotros por lo general decimos primero el sustantivo y después decimos el adjetivo. Si yo digo casa azul, en inglés lo vamos a dar vuelta. Primero vamos a decir el adjetivo y después de lo que sea que estamos hablando, ¿sí? Blue house, casa azul, va al revés. Entonces, eso es algo que por ahí tenemos que empezar a incorporar y es por eso que decimos favorite food, favorite color, ¿sí? Decimos primero favorito y después color, favorito, película. Y es por eso que cuando hablamos de qué es lo que uno estudia, lo decimos primero, ¿sí? I am an English student. Yo soy un estudiante de inglés, ¿sí? Lo que uno estudia es el adjetivo de yo, estudiante. Entonces es por eso que va primero lo que uno estudia y después le agregamos el student al final, ¿sí? Es por eso que también habrán visto ese tipo de correcciones o lo van a poder ver también en los textos de los demás compañeros en el mural. los Después, verbos playing, ¿cómo, Andrés? Se te escuchó playing, cortado. verbos playing. Ah, también. Eso es algo que también lo vamos a ir viendo. Creo que vamos a dar una clase en específico, ¿sí? En Playing donde cuando fútbol, utilizamos o cuando hablamos de algo que nos gusta, cuando expresamos una básquetbol. opinión sobre algo, ¿sí? Cuando uso el verbo like, a mí me gusta, o yo amo tal cosa, o detesto tal cosa, esa cosa que sigue lo vamos a poner en ing. Por eso es que había también un par de correcciones, sobre todo cuando hablábamos de nuestros hobbies, de algo que nos gusta hacer. eh, es por eso que le agregábamos ing. Si bien yo en la actividad les había puesto, entre paréntesis, al responder esto, poner ing, sabía que era un tema que lo íbamos a ver más adelante, entonces
Sí, Pero la mayoría sí, lo hizo re bien. Asumo que apoyándose en el ejemplo que yo había puesto, cuando hablaban de hobbies, la gran mayoría puso con ING. ni Eso está NG. bueno. Luego, ¿qué más? Tengo anotado aquí. Ah, otra cosa muy importante. También había ahí una cuestión de por ahí de no saber bien cómo traducir cuestiones referidas a las carreras que por ahí alguien está estudiando o las profesiones que uno ejerce. ¿Por qué? Porque para que nosotros tengamos una traducción de esa carrera o de esa profesión, esto nosotros lo tenemos que trasladar a una cultura inglesa o una cultura en un país en donde se hable inglés. Y nuestro sistema educativo no es el mismo que los países que hablan inglés. Es decir, que nuestras carreras y nuestros títulos no tienen un equivalente en un país en donde se hable eh, el inglés. Entonces es por eso que por ahí es muy difícil encontrar o encontrarle la equivalencia por ahí a palabras como licenciatura o tecnicatura, ¿sí? Porque son quizás títulos, ¿sí? O modalidades que las estudiamos aquí. Quizás hay otras como más conocidas, como no sé si conocidas es la palabra, pero sí que tienen eh, su equivalente, no como por ejemplo quizás un doctorado o una maestría, que sí tienen su equivalente. Pero por ejemplo, por lo general en el sistema educativo de países con habla inglesa, no se estudia para ser profesor de algo, ¿sí? No entiendo muy bien cómo es el sistema, pero sé que hacen como unos cursos y tal, pero la carrera así como profesorado de tal cosa no existe así directa y literalmente. Es por eso que por ahí en algunos ejemplos yo les ponía que eh, reformulen la oración y digan, estoy estudiando para ser profesor de tal cosa. Entonces ahí uno ya lo tiene más, dice lo mismo con otras palabras. Entonces ya no digo estoy estudiando o estoy cursando profesorado de matemáticas, por ejemplo. Entonces eso también es algo a por ahí a tener en cuenta o a considerar. Mm. Pero bueno, creo que esos hacían como los puntos más importantes como a destacar. Y como bueno, en la clase anterior, bueno, sí, la clase anterior el tema era esto, empezar a ver cómo presentarnos y tal a nosotros. En la clase de hoy yo lo que voy a hacer es, le voy a explicar un par de cuestiones de teoría, sin bastante generales, como para tener en cuenta ahora para hablar de otra persona. ¿Sí? Ya nos presentamos nosotros, ahora la intención es que apliquemos eso, pero para hablar de otra persona. Y hay un par de cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta o Ok, empezar a profundizarlas. Es por eso que, bueno, hoy también vamos a hacer un foro. O sea, lo que les voy a explicar ahora no va a llevar mucho tiempo. No, no creo que sea another people, muy, yes, another people. people. Uno se dice people. Sí, así es. Entonces, para empezar, Yes, aquí people. tenemos otro cuadro, uno de los tantos cuadros que iremos viendo a lo largo de la cruzada con información que o vamos a tener que tener a mano o vamos a tener que eventualmente internalizar. ¿Qué son estos? Estos son los adjetivos posesivos, ¿sí? Y la forma que le corresponde a cada uno de los sujetos. Entonces, cuando hablo de posesivos, estoy hablando de yo como sujeto, algo que me pertenece a mí, ¿sí? Digo, este es mi teléfono, ese mi de esa oración en inglés sería my. This is my phone. Cuando estoy hablando de mí como sujeto, de algo que me pertenece a mí, utilizamos el my. Después ya sería para hablar de el su de otra persona. Este es su teléfono o este es tu teléfono. Entonces, mi, su, tu. Todo lo que implique posesión de algo, cada sujeto va a tener su forma distinta. Y eso
es algo que también lo vamos a tener que internalizar. Por eso que arrancábamos diciendo my name is y tal. It no era eso en inglés. ¿Sí? Para una cosa o un animal. Ahora, si a eso le pertenece algo, lo diríamos así, its. No se confundan con la contracción its, porque eso lleva un apóstrofo en el medio. Eso significa it is. Its, así como está, es para hablar de Se algo refiere que a le cosa. pertenece a, ajá, algo que le Pará. pertenece a un animal o a una cosa. Por ejemplo, estoy hablando de una mesa, pero digo, su color es negro. Ese su que le pertenece a la mesa, por ejemplo, lo diríamos así. Its color is black. Su color es negro. El posesivo de la mesa. Entonces, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque, bueno, ahora vamos a hablar de otra persona o de un grupo de personas. Y acá la idea es que ustedes me hablen de alguien a quienes ustedes admiran. Ya van a ver, les voy a crear un foro para que ustedes escriban un texto así cortito como el que ustedes me mandaron, pero ahora hablando de alguien más. Y puede ser una persona, como puede ser un grupo. Entonces, es por eso que tenemos que coger todos los posesivos. Porque si usted me dice su nombre es tal, van a tener que utilizar la forma correcta. Luego ahí van a tener un par de ejemplos. Fíjense, ahí tenemos otro ejemplo para cuando vamos a utilizar el its, el su de una cosa o un animal. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta unas cuantas acepciones, ¿sí? En el ejemplo tenemos ahí donde dice, its name is Frank. Su nombre es Frank, porque estamos hablando de un perro. Sin embargo, ¿sí? A las mascotas, por lo general, como, como están más, quizás humanizadas es la palabra, así como se les tiene más cariño que a cualquier animal que no sea doméstico, tendemos a referirnos a ellos como él o ella, ¿sí? Ya sea macho como hembra. Entonces está bien si ustedes quieren hablar de sus mascotas y referirse a ellos como he o como she, ¿sí? También lo van a ver así. Más allá de que a una cuestión teórica, sí, a los animales nos referimos con it, con las mascotas hacemos esta acepción, ¿sí? Y solemos referirnos a ellos como his name Un is, pájaro, ¿cómo Andrés? de un pájaro. A También, bird. sí, It's a bird. yes. Y bueno, otra cosa también a tener en cuenta, cuando yo les decía que para hablar de una Oh, profesión, y sí. estamos hablando de alguien en singular, entonces vamos a necesitar utilizar un, un artículo, un o una. Este artículo sí puede tener dos formas, ¿sí? Puede ser a o an, los dos significan lo mismo, un o una, pero Ah, vamos a tener que tener en cuenta la palabra que sigue, ¿sí? Con qué sonidos empieza el sonido que sigue. La regla común es que si la palabra que sigue empieza con una consonante, vamos a utilizar solamente a. Si la palabra que sigue empieza con una vocal, vamos a utilizar an. ¿Por qué? Para que no suene o para que no quede incómodo o que no suene extraño, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos ahí, dice, I have an old phone. O sea, yo tengo un teléfono viejo. Si yo no utilizara an, me quedaría I have a old phone, ¿sí? Hay como hay un sonido extraño y uno no tiene en qué apoyarse para decir la palabra que sigue. Entonces es por eso que si empieza con una vocal, utilizamos an. Y eso también es por ahí una corrección que por ahí he enviado en los textos cuando eh, lo que sea que ustedes estaban estudiando, por ejemplo, empezaba con
con una vocal. Por ejemplo, por lo general, cuando me hablaban de que estudian ingeniería, ingeniería, era así, empieza con E. Dinero. Entonces sería, I am an engineering student. Entonces, eso a tener en cuenta. Pero ojo, ¿por qué? Porque no solamente se tienen que guiar por si la palabra que sigue empieza con una vocal o empieza con una consonante. ¿Por qué? Porque también uno tiene que tener en cuenta cómo suena esa palabra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos un par de excepciones, sí, si se quiere, y es ahí en donde nosotros empezamos a chocarnos otra vez en diferenciar el uso de nuestro español con el uso del inglés. ¿Por qué? Fíjese en el primer ejemplo, que dice, it was an honor. La palabra que sigue empieza con H. Entonces, si yo me guío por la teoría, yo tendría que simplemente utilizar A. Pero ¿qué pasa? Esa H es muda. Y la palabra hora, hour, empieza con el sonido A, una vocal. Entonces, es por eso que si yo no utilizara an, yo diría a hour. Y otra vez me choca ahí a la hora de hablar. Entonces, es por eso que hay palabras que vamos a tener que utilizar el an independientemente de que empiece con una consonante. Fíjense, les pongo otro ejemplo. El término was es algo que pasó, fue. Claro, claro, eso todavía no lo hemos visto como clase todavía. Hasta ahora estamos viendo todo en presente nomás. Sí, Fíjense ahí el ejemplo que puse en el chat. En ambos utilicé un sustantivo de sí, una palabra que empieza con H, sin embargo, en uno utilicé a y en el otro an. An hour, a hospital. Hospital sí empieza con un sonido que, si bien nosotros no lo utilizamos, en inglés sí existe, que es un sonido que uno hace con la glotis, sí, que es como una especie de J, pero muy suave, es como una exhalación, y eso ya cuenta como consonante. A hospital. Entonces es por eso que utilizamos el, la consonante, el artículo A. Hour, sin embargo, sí empieza con H, pero su sonido es A. An hour. University. Por otro lado, tenemos ese otro ejemplo también. La palabra empieza con U, sí, pero el sonido sí tiene otra vez esta, este sonido que es University, como si fuera que uno está diciendo una J muy camuflada, pero ese sonido está ahí, existe. Ese sonido se lo considera una consonante. University. Después tenemos aquí un par de profesiones, sí, que fui como por ahí seleccionando de las carreras que están cursando por ahí la mayoría de quienes asisten a este curso de tanto de Progresar como de Belgrano, como para ir teniendo por ahí a mano un glosario, sí, o bueno, de lo que sé que ustedes me quieran hablar, si es que por ahí no van a hablar de algún cantante o de algún futbolista o de algún grupo y quieren hablar de una persona que conocen y la admiran por algo y bueno, por ahí contar cuál es su profesión, por ahí, bueno, está bueno tener en cuenta este tipo de, no este tipo, sino estas profesiones que, bueno, son algunas y hay varias. Y como yo les dije también en la clase anterior, yo desde acá les doy la estructura y por ahí la explicación de por qué usamos algunas cosas. El trabajo activo de ustedes a la hora de hacer un texto es esto de buscar en el diccionario, a ver qué palabra va acá, qué utiliza, qué no, y eso después lo vamos vos corrigiendo. recién me decía que la palabra tecnicatura no es tía. Claro, como carrera. Soy un técnico. Uh-huh. Claro, y en inglés sería technician, ¿sí?
y depende, hay que ir viendo por ahí también caso por caso, técnico de qué, para ir viendo cómo lo escribimos. O hay veces que se toma una profesión en general, como por ejemplo contador, accountant, ¿sí? Y abarca varias ramas que por ahí nosotros o, o lo vamos como especificando por ahí en otras carreras, ¿sí? En este momento no se me ocurre, pero hubo otras carreras que eh, tenían un nombre parecido, pero no eran contadores, pero en inglés cuando buscas es como que los ponen a todos en la misma bolsa. Pero bueno. Eh, y fíjense que también el inglés de por sí es un idioma que no hace mucha distinción entre masculino y femenino, ¿sí? Desde el vamos, las cosas no tienen género. Eso es algo que por ahí, cuando alguien que habla inglés aprende español, es lo que les cuesta, es el diferenciar, y por ahí es muy común escuchar que dicen la mesa negro, porque cuesta hacer ese pase de por qué la mesa es femenina, y entonces si utilizo un adjetivo tendría que ser también femenino. Y acá no, en inglés no, en inglés las cosas no tienen género, y por lo general hay profesiones que tampoco. Teacher es lo mismo para un profesor que para una profesora, y así profesor. varias profesiones. Sin embargo, hay algunas muy específicas que sí tienen esa distinción. Fíjense aquí como para cerrar que les puse, analicemos estos ejemplos, como para tener en cuenta que si vamos a utilizar, o sea, si vamos You a are hablar de una profesión, si vamos a hablar de una profesión y esa profesión está en singular, tenemos que utilizar el artículo a o an, ¿sí? Como por ejemplo, Miriam is a doctor, o he is an actor o an actress, ¿sí? Donde ahí sí tenemos una distinción entre actor y actriz, ¿sí? Varón, la mujer. Ahora, si vamos a hablar de la profesión de un grupo de gente, en el ejemplo aquí yo puse we are pilots, y nosotros somos pilotos. Aquí ya no utilizamos el artículo a o an, solamente en el singular lo utilizaríamos. Entonces, en el resto de lo que queda de la clase, a mí me gustaría que hagan esto. Fíjense, aquí al final de la clase van a ver un foro que dice ¿a quién admirás? Yo les puse aquí un breve texto, ¿sí? Que dice, she is Isabel Allende, and she is a writer. She is 80 years old, and she is from Chile. Entonces ahí yo les empiezo a contar quién es Allende. ella, cuántos años tiene, de dónde es, qué hace. Bueno, ella es una escritora, tiene 80 años, es de Chile, cuáles son los libros que me gustan de ella y por qué me gusta ella, o por qué la admiro. Entonces lo que quiero es que ustedes hagan lo mismo, ¿sí? Que ustedes hagan este texto, algo similar, algo parecido, y esto va a estar hecho en forma de foro, ¿sí? Es decir, que van a ir apareciendo uno abajo del otro, así podemos ir viendo o conociendo a quienes ustedes admiran. Y esta es una actividad que me gustaría que la hagan aquí, o sea, de lo que queda de la clase. No quiero que sea algo que me manden sino que quede aquí en el encuentro sincrónico, ¿sí? Así que Ah, sí lo conozco, Isabel Allende. ¿No es la que escribió El Zorro? sí, de hecho ahí yo puse My favorite books are Paula and El Zorro. Entonces, Mira, este era viejo. Ese era viejo libro. y creo que es del principios de los 2000, quizás, la verdad no recuerdo cuando salió. Entonces, el resto de lo que queda de la clase yo quiero que ustedes escriban, que vayan armando ese foro,
Si hay alguna duda o lo que sea, lo vamos comentando, me lo preguntan por el chat o por el WhatsApp. Yo estoy aquí, voy a estar aquí conectado eh, mientras ustedes van subiendo su texto. Recuerden, para la gente que estuvo llegando después y eso, que marquen su asistencia, si no se olviden de marcar la asistencia. Y chequeando. No deja publicar en foros. A ver, si se animan y quieren, también le pueden agregar una foto, ¿eh? Ah, a ver. Fíjense ahora tendré que dejarles participar en el foro. Les recuerdo lo de la asistencia, gente. Tengo 20 presentes marcados, tengo 30 aquí en el Meet. Que se vayan a quedar sin asistencia. O que cada uno diga el escritor que le guste, que más le guste. Igual yo quiero que quede asentado, quiero que quede aquí en el aula, es por eso que les pido que vayan respondiendo en el foro y piensen y chequenlo, lean bien antes de enviar, ¿sí? Esto ya es algo que ustedes lo mandan, queda ahí. Yo no lo voy a ver primero, les voy a corregir, después nada. Empecemos como a ir incorporando. Bueno, Bueno, yo voy a estar aquí nomás, gente, sí, voy a apagar nomás mi micrófono, pero voy a estar aquí. ¿Qué consulta? Les dejo que trabajen, que escriban tranqui.